Vamos a empezar con la clase de hoy, que es Poder Legislativo. Vamos a ayudarnos con un PowerPoint para ver si la hacemos un poco más interesante. Es una clase actual, pasaron las elecciones este domingo para elegir nuestros representantes en el Poder Legislativo, así que varias cosas de las que vamos a ver en la clase tienen relación con ello, todo. Quizás hubiera sido bueno verlo antes de la elección, ¿no? Pero quedaba así en el cronograma. Así que allá vamos. Bueno, primero, ¿cuáles son las funciones del Poder Legislativo? ¿Alguien se anima a tirarlas? Algunas de ellas, aunque sea la más obvia. Sancionar leyes, modificarlas. Bien, perfecto. Legislar, justamente por eso es Poder Legislativo, muy bien. Bueno, pero También, esa... Sí, Florencia. juzgar a los jueces, ¿no es? También No. tiene, Al tiene funciones de pedir juzgamiento. explicaciones. Está muy bien, tiene funciones de juzgamiento en juicio político al Ejecutivo y a los miembros de la Corte. Y bueno, acá vamos a ver, básicamente tiene tres funciones. La primera, que bien marcaba Florencia, y es la que lo distingue en la histórica división de poderes, que es el de legislar, la función de legislar. La de controlar a los demás poderes, también haciendo referencia a lo que refería Florencia de su función durante el juicio político, y también en cuanto a la formación, porque también participa, por ejemplo, en la designación de los jueces de la Corte, y en la formación también en los ascensos militares. Bueno, tiene muchísimas funciones en cuanto a la conformación de los demás poderes del Estado. Y como vemos aquí, algo vieron en la clase anterior de federalismo, el sistema es bicameral. Esto implica que el Congreso, esto está en el artículo 44, estas clases vamos a empezar a ser más duros en el sentido de ir al articulado concreto, no van a ser tan filosóficas a veces los temas. Vamos a ver cómo funciona y después vamos a tener algún tema de evaluación crítica de ese funcionamiento, pero nos interesa que ustedes conozcan cómo funcionan o cómo dice la Constitución que debieran funcionar. Entonces, el artículo 44, que es el primer artículo que la Constitución le dedica al tema, establece el sistema bicameral, un Congreso compuesto por dos cámaras, una de diputados de la Nación y otra de senadores de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Acá es relevante ver cómo el constituyente separa siempre a las provincias de la ciudad de Buenos Aires, distinguiendo y dejando claro en la Constitución que la ciudad de Buenos Aires no es una provincia. Después vamos a ver que bueno, algo creo que vieron en la clase pasada, eso tiene algunas consecuencias, cada vez menos en la jurisprudencia de la Corte. Entonces, ese Congreso compuesto por dos cámaras, una de diputados de la Nación, que hace referencia a que los diputados representan al pueblo de la Nación, y otra de senadores, que hace referencia a que los senadores representan a los estados provinciales, conforman el Congreso. Entonces, ese sistema bicameral tiene la característica, como todo sistema bicameral, en cuanto a su funcionamiento, que pueden funcionar ambas cámaras por separado, diputados por un lado, senadores por otras, o juntas en asamblea legislativa. Son las dos formas de funcionamiento que tiene el Congreso. Normalmente el funcionamiento normal es por separado, así se sancionan las leyes, pero también hay oportunidades donde pueden reunirse y, de hecho hay veces que deben hacerlo, y formar una asamblea legislativa. Asamblea legislativa, ustedes son chicos y chicas, pero fue lo que se formó, por ejemplo, en el 2001 para elegir a los distintos presidentes que cumplieron funciones durante aquellos días de diciembre y enero. Bien, vamos a empezar por la Cámara de Diputados, la más numerosa. Esa es una foto de la Cámara de Diputados funcionando. Si estaríamos con presencialidad, haríamos una visita al Congreso, ya hubiéramos hecho también una visita a la Corte, y seguramente hubiéramos hecho una visita a un juicio, para que ustedes los vean
funcionando. Y vamos a empezar por la cantidad de miembros que tiene la Cámara de Diputados. Y eso está en el artículo 45, que establece cómo es el tema del número de representantes. Y el número de representantes dice será de 1 por cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500. Después de realizado cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo. Esta norma de la Constitución es de 1898. La representación actual, o sea, la Cámara de Diputados siempre está en proporción a la población, solo puede aumentar en principio. Actualmente son 257 diputados y diputadas, y la última actualización es del censo de 1980, o sea, tiene 41 años de atraso el censo. Si se cumpliera la manda constitucional, de hecho hay una acción y un fallo de la Cámara Electoral para que se actualice el número de diputados, o sea, debería aumentar el número de diputados para cumplir con esta cláusula constitucional de un diputado cada 33.000 habitantes. Si ustedes multiplican 33.000 por 257, van a ver que tiene la población, que está en referencia a una población argentina muy inferior, casi diría, puede ser un poco más de la mitad de la que hay hoy. Bien, y acá hay un tema respecto de cómo se conforma la Cámara y la proporción de representantes que hay de cada distrito electoral. Entonces, la cantidad de diputados mínima se fija en el artículo 46 y está regulado a nivel legal por una norma de facto, la 22.487, que la dictó la última dictadura militar, y que establece un piso mínimo de 5 diputados por distrito electoral por provincia. ¿Está bien? Esto genera una distorsión en la proporción, en la representación, o sea, hay provincias que quizás no llegarían a 5, sin embargo, se les da un piso de 5, o lo que tuviera antes de esta norma. O sea, si esa provincia tenía 6, el piso va a ser 6. Si tenía 2, 3, 4, el piso va a ser 5. Esto genera una desproporción en cuanto a la estricta proporción numérica de la población. Se puede fundamentar por también razones de igualdad federal, pero es muy atacada esta norma porque justamente hay votos que valen más o menos, depende de la provincia. ¿Esto se entiende? O sea, por ejemplo, Tierra del Fuego, que tiene menos habitantes, tiene 5 diputados. La provincia de Buenos Aires, que tiene muchos más habitantes, tiene una cantidad de diputados mayor, pero si uno lo divide por la población, el voto de Tierra del Fuego vale más que el voto de la provincia de Buenos Aires, porque hay un diputado cada menos pobladores de Tierra del Fuego que por personas que viven en la provincia de Buenos Aires. ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Es una decisión de cómo se construye el sistema electoral de un país. El problema principal que tiene esta norma es que la dictó la última dictadura militar, ¿está bien? Que fue la norma que sancionaron para regir en las elecciones del 83. Bien. Elección de los diputados. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente. Esto implica de que no hay, antes existía, de hecho existe en los Estados Unidos, si ustedes siguen las elecciones, por ejemplo, de los Estados Unidos, que a veces son publicitadas, hay básicamente 2 sistemas electorales posibles, hay muchos más, pero una posibilidad es la elección directa. O sea, uno vota, por ejemplo, en la última elección, alguna en Capital, creo que eran 5 listas, alguna de esas 5 listas, y los votos se cuentan, el que gana primero, el que va segundo, tercero, cuarto, y se ubican así los candidatos. Hay otros sistemas que son indirectos, que era el que regía en la Argentina hasta la reforma del 94, y es el que rige, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde uno elige en realidad electores, que se juntan en lo que se llama un colegio electoral, y ellos son los que votan a
el presidente o las fórmulas de legisladores. ¿Para qué sirve el colegio electoral? Para desproporcionar de vuelta el voto. O sea, por ejemplo, si yo no quiero que la elección la domine, por ejemplo, en la elección a presidente, que lo vamos a ver la clase que viene, pero ya lo adelantamos, se toma la Argentina como un distrito único. Entonces, todos los votos se juntan, sería como en una misma bolsa, en una misma urna, y se juntan, se cuentan todos juntos. Entonces, si yo tengo mucha fuerza electoral, tengo muchos seguidores en los lugares más poblados, por ejemplo, el conurbano, la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, esos votos me van a hacer ganador de la elección. Y entonces los votos, puedo darle menos importancia en la campaña a Entre Ríos, Formosa, Santa Cruz, Tierra del Fuego. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si tengo los lugares donde se concentra mayor población, al contarse todos juntos esos votos, por eso, de hecho, se habla siempre de que la elección en la provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas, porque como se concentra la mayor cantidad de población en la provincia de Buenos Aires, 14 millones de argentinos, más 3 millones de argentinos en la Cava, son 20 millones de argentinos, bueno, y en total somos 45 más o menos, el peso electoral de esas dos jurisdicciones es enorme. Bueno, si uno quisiera romper eso, el colegio electoral te permite asignarle una cantidad de representantes a cada jurisdicción. Entonces yo puedo elegir, no sé, que Ciudad de Buenos Aires tenga 10 representantes, que Provincia de Buenos Aires tenga 20 representantes, que Tierra del Fuego tenga 5, y entonces le doy más peso, o puedo decir que Formosa tenga 20, entonces puedo nivelar esas desproporciones geográficas, pero rompo la proporcionalidad y la idea de que una persona un voto, ¿está bien? Siempre que yo rompo esas proporcionalidades, genero que algunos votos valgan más que otros. En los sistemas de elección directa con distrito único, cada uno vale 1. ¿Se entienden las diferencias? Son sistemas posibles, ¿está bien? Esto depende de la política y de los armados institucionales. Por ejemplo, si uno forma... Por eso en Estados Unidos es así, las 13 colonias originales formaron los Estados Unidos. Entonces, yo no me voy a meter a una unión para que me gobierne, por ejemplo, no sé, Virginia. ¿Se entiende? Digo por decir. Digo, yo quiero tener la misma cantidad de representantes que vas a tener vos, porque si en tu provincia, en tu estado vive más gente, si no hacemos un colegio electoral, va a depender de lo que decían los pobladores de tu estado. Entonces, en ese sentido, tienen sentido los colegios electorales por esos tipos de arreglos institucionales. ¿Está? Después, y eso se une después con otras cosas, con la proporcionalidad o no, cosas que vamos a ver durante esta clase. Cómo son los sistemas electorales, si son proporcionales o no. Bien, entonces, así, desde ahí hay que leer el artículo 45, y entonces dice que la Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, o sea, el distrito electoral va a ser la provincia o la ciudad de Buenos Aires, ese va a ser el distrito, y de la capital en caso de traslado, o sea, por ejemplo, todavía está vigente la ley de Alfonsín que traslada la capital a Viedma. Bueno, si algún día eso se haría o se hiciese, o se trasladara la capital a otra ciudad, bueno, la ciudad también, la ciudad capital tendría representantes en la Cámara de Diputados por el artículo 45. Y se eligen a simple pluralidad de sufragios. ¿Está bien? O sea, el que más saca y el que menos saca. El número de representantes será de 1 cada 33.000, esto ya lo vimos, o fracción que no baje de 16.000, después de la realización de cada censo, que es lo que vimos, y vimos el número de diputados. Ya vamos a volver a la elección. ¿Pero qué requisitos se tienen que tener para ser diputado o diputada? Bueno, tener más de 25 años de edad, 4 años de ciudadanía en ejercicio, y ser natural de la provincia que lo elija, o tener 2 años de residencia inmediata en ello. Vieron que los candidatos parece
parece una transferencia de NBA o de liga profesional. Un día están en Boca, otro día están en River, pasan de la provincia a Buenos Aires, de la provincia a Buenos Aires, de Córdoba acá, de Mendoza a la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿por qué? Porque con 2 años de residencia inmediata en la jurisdicción de que se trata, te podés presentar como candidato. Entonces vos cambiás el domicilio, tu domicilio. No simplemente el domicilio del DNI, pero también, y te residís en ese lugar y podés candidatearte por 2 años. Ojo con una cosa, si alguna vez son asesores, que si ustedes tienen residencia, y esto se dio, por ejemplo, cuando Kirchner quiso ser candidato de la provincia de Buenos Aires, ojo que si ustedes residen, por ejemplo, la eligen a Camila Panela presidenta de la Nación, y entonces el presidente, la presidenta, vive en la Quinta de Olivos, el domicilio es ese, ¿está bien? Esa residencia no sirve a los efectos de cumplimentar este requisito, porque es una residencia fija por el cargo. Sí cumpliría el requisito, por ejemplo, si Camila estuviera casada con alguien, su pareja, que viviría en Olivos también, sí tendría residencia inmediata o tendría residencia en la provincia de Buenos Aires, porque no vive allí cumpliendo una función pública, sino simplemente porque vive allí, bueno, acompaña a su pareja, que era el caso de Kirchner cuando se presentó de candidato luego de ser presidente. Bien, y esto implica que los requisitos son estos. No se pueden fijar más requisitos por ley. La duración y renovación de los mandatos, 4 años, son reelegibles todas las veces que sean, y se renuevan por mitades cada 2 años. Bueno, ya lo vimos, ahora se renovó la mitad de la Cámara, entonces, por eso también a veces quizás no se entiende bien cómo queda la composición. Por ejemplo, en esta última elección, la que pasó el domingo, se renovaron los diputados y diputadas que fueron elegidas en el 2017. Entonces, por eso, qué sé yo, no sé, Cambiemos ponía en juego tantas cantidades de bancas, el Frente de Todos ponía en juego tantas cantidades de bancas, porque son los mandatos que se vencen de esa elección de hace 4 años, no es que cambia toda la Cámara con cada elección. Esto también va a ser así en senadores. ¿Está bien? Bien. Luego, la existencia de distintas cámaras tiene algunas funciones, algunas razones institucionales. Algunas de ellas son la posibilidad de tener iniciativa o atribuciones exclusivas. ¿Está bien? Acá, en este cuadro, en esta filmina, se materializan algunas de las funciones exclusivas que tiene la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados, por ejemplo, en cuanto a iniciativa legislativa, tiene sí o sí que el proyecto iniciar por la Cámara de Diputados cuando se trata de nuevos impuestos o de sacar impuestos, y cuando se trata de reclutar tropas. ¿Por qué? Porque se considera que estos 2 temas son intrínsecamente sensibles a los intereses del pueblo, o sea, cuánto tiene que pagar cada uno de nosotros de impuestos, y si nosotros tenemos que ir a entregar nuestra vida para defender a la patria, o poner en peligro nuestra integridad física para defender a la patria, con lo cual esa decisión corresponde que la tomemos nosotros. Viene de un viejo principio fundamental de la Revolución Norteamericana, que es: no hay impuestos sin representación. Allá, en aquella época, los impuestos los imponía el rey y los pagaban los colonos norteamericanos. Entonces los colonos norteamericanos dijeron: no, los impuestos los pagamos nosotros, los tenemos que decir nosotros. No me pueden decir ellos lo que tengo que pagar nosotros. De ahí, que es un principio democrático básico, surge esta característica de nuestro sistema bicameral. Por otro lado, también la Cámara de Diputados inicia el proceso de juicio político. Es el pueblo el que acusa a los funcionarios sujetos a posibilidad de juicio político y formula la acusación frente al Senado. El Senado tiene... tendría que estar junto esto. Vamos a primero... El Senado tiene atribuciones exclusivas, distintas, que están referidas a
el carácter del Senado como representante de las provincias. En el Senado están representadas las provincias, ¿está bien? Las provincias que se unieron a la República Argentina, que conformaron la República Argentina, y dijeron, bien, creamos un gobierno central, pero queremos tener voz y voto en las decisiones que se tomen. Entonces, ¿dónde están representadas los estados provinciales? En el Senado. Y entonces por eso tiene sentido las atribuciones exclusivas que tiene el Senado. Por ejemplo, autoriza al presidente para que declare el estado de sitio en caso de ataque exterior, juzga a los acusados por la Cámara de Diputados. Esto tiene más una rémora de... siempre la Cámara de Senadores fue, en algún sentido, como más poderosa y más conservadora que la Cámara de Diputados, con lo cual lo que se pretende con estas atribuciones exclusivas es como darle más mesura a los desvaríos supuestos de la democracia de los diputados, que están más influidos por los intereses del vulgo. Esa es la idea, ¿está bien? Presta acuerdo respecto del nombramiento de jueces de la Corte, militares, embajadores, el presidente del Banco Central, funcionarios importantes, y es Cámara de Origen en la ley de coparticipación, que tiene sentido porque es cómo se reparte el dinero entre las provincias, y en el Senado están representadas las provincias, ¿tá? En las leyes de crecimiento económico, en donde se discrimina positivamente alguna región o provincia. Para que vean cómo es la diferencia de atribuciones exclusivas entre senadores y diputados. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Me aburrida la clase de hoy? Pueden interrumpir. Es menos volada que otras clases. Pero bueno, es así. A mí me quedó una duda. Sí. Bueno, no, anda, Flor. ¿O voy yo? Bueno, anda. No, a mí quizás me quedó colgado lo de tener que ser natural de la provincia. O sea, respecto a los diputados que habías dicho de que cambiaban, que solamente tenía que recibir 2 años. Pero, ¿y ser natural qué sería, entonces? Es haber nacido en la provincia. Si yo, por ejemplo, yo nací en Capital, por ejemplo, en Capital Federal, hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si yo me voy a vivir a Mendoza, yo puedo ser candidato a diputado de la Ciudad de Buenos Aires por ser natural de la provincia de Buenos Aires, o ser candidato por Mendoza por vivir en Mendoza. Ah, pero no es un requisito tipo excluyente. No, no. Vos podés ser representante del lugar donde naciste o del lugar donde residís. Y no podés ser candidato a las 2 provincias al mismo tiempo. Hasta ahora eso no lo inventamos, pero esa es la idea. O sea, si soy natural, no importa dónde vivo, puedo volver. Si no soy natural, tengo que haber residido inmediatamente durante 2 años. Sí, Florencia, ¿querías hacer una pregunta? No, yo. Ya la hice. Cristina, perdón. ¿Cómo andás? Bien. Siempre con Lo de la los cámara 25. prendida ahí, aguantando los trapos. Muy bien. Lo de los 25 años me quedó la duda. O sea, ¿sigue vigente eso? Porque, bueno, es reconocido el caso de Ofelia Fernández, de que creo que no tiene 25 o cuando asumió no tenía 25. O sea, ¿qué pasa con eso? No hay un filtro, no se controla, no nada. Bien, el requisito sigue vigente. Fernández es legisladora de la ciudad, no diputada de la nación, con lo cual no rige este requisito, sino los requisitos de la Constitución de la ciudad. Por eso no es relevante respecto de ella, porque no es diputada, ¿está bien? Sino que es legisladora de la ciudad. Pero sí, este requisito se cumple, y la discusión respecto de este requisito es si es convencional, constitucional en definitiva, a la luz del artículo 2.1 de la Convención Americana, que prohibía el 2.1 de la Convención Americana. Discriminar por Razones de edad puede ser. razones de Supongo que edad. aplica para este caso. Muy bien. Entonces, algunos sostienen de que es una discriminación por edad, y entonces se puede plantear de que este requisito contraviene lo que establece la Convención Americana. Hasta ahora no se ha entendido eso. ¿Está bien? Claro, perfecto. Bien. Composición.
del Senado, totalmente distinto, como verán, porque están representadas las provincias. 3 bancas por cada provincia y 3 por la Ciudad de Buenos Aires. De vuelta, la Constitución diferencia. Dice, cuando habla de provincia, se refiere a provincia, cuando quiere hablar de Ciudad de Buenos Aires, dice Ciudad de Buenos Aires, nunca las refiere provincias con Ciudad de Buenos Aires adentro. 3 por provincia y 3 por Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son elegidos en forma directa. Antes no eran elegidos en forma directa. Hoy son elegidos popularmente, de la misma forma que los diputados. Eso hace confundir o hace mixta el carácter de representante del senador. Parecería también que representa al pueblo de la provincia. ¿Está bien? Eso confunde un poco su ligamen reglamentario. ¿Cómo se distribuyen? 2 bancas para el partido político con mayor cantidad de votos y una banca para el segundo partido, para el niño que no gane. ¿Está bien? Y cada senador en la Cámara de Senadores tiene un voto. En el Senado son 72 senadores, 24 por 3. ¿Está bien? Y por eso habrán visto en la elección que, no sé, si en Chaco ganó el Frente de Todos, tenía 2 senadores el Frente de Todos, y había elección de senadores, digo, creo que en Chaco no había, en La Pampa, por ejemplo, que había elección de senadores. Bueno, el que ganó Juntos, se llevó 2 senadores, y el Frente de Todos, que salió segundo, se llevó 1 senador. Y así se dividen los senadores en cuanto a la composición. Ya vamos a problematizar un montón todo esto. No sé si un montón para lo que problematizamos nosotros, pero un poco lo vamos. ¿Cuáles son los requisitos para ser senador? Bueno, como verán, son requisitos de tipo más elitista. Primero, tener 30 años de edad. Tengan en cuenta que esta regulación de 25 y 30 años de edad era de 1853. ¿Está bien? O sea, en 1853 la expectativa de vida era mucho menor y una persona de 30 años no era un post-adolescente como ahora que estamos jugando a la Play todavía y yendo a, no sé, a cualquier lado. ¿Está bien? O sea, a los 30 años era un hombre o una mujer ya madura. Entonces, el requisito hoy parece joven, 30 años, en su momento era alguien experimentado. Y digo alguien porque además en general era varón, ¿está bien? Porque no estaba permitida la representación femenina y mucho menos el voto tampoco femenino. Entonces, 25 ya era un límite bastante grande, imagínense con una expectativa de vida de 40, 50 años. Hoy la expectativa de vida es mucho mayor. Con lo cual tienen que ver a su vez el elitismo de esos requisitos a la luz de la situación de la humanidad hace 150, 160 años. ¿Está? Bien, 30 años para ser senador, haber sido 6 años ciudadano de la nación, te imponen un requisito mayor, tiene un requisito de renta anual de 2.000 pesos fuertes, o sea, quiere decir que tenés que ser una persona de fortuna para ser candidato a senador, y ser natural de la provincia que lo elija o con 2 años de residencia inmediata en ella. De vuelta lo mismo que en senadores. Este requisito de la renta anual de 2.000 pesos fuertes sí se ha dejado sin efecto por costumbre. Nadie sabe cuánto sería 2.000 pesos fuertes hoy después de todas las devaluaciones que tuvo la Argentina. Me imagino que serían, no sé, 5 milimésimas de centavo, no sé cuánto sería, pero lo cierto es que te da la pauta de que el Senado es un lugar de élite. Es un lugar de la gente mayor, que en general es más conservadora, de gente de dinero, con lo cual la idea del Senado, tienen que leerlo esto dentro del sistema de frenos y contrapesos, es la idea de un poder de vuelta. En principio no estaba ligado a la población porque eran elegidos por las provincias, representaban a las provincias y en general eran personas los mejores, hombres con plata y viejos. ¿Está bien? Esa es la idea del Senado. ¿Sí, Gala? ¿Sí, Florencia? No, que diga Florencia que ya levantó la mano antes, tranqui. No, lo hago porque yo ya hablé antes. No. Bueno, yo tenía una duda por ahí, medio boluda, que no me quedó claro, que dice que para ser senador tenés que ser ciudadano de la nación. Entonces puede ser extranjero también.
O sea, ¿es indistinto? Tenés que tener ¿O la- ciudadano natural, solo nacido en Argentina? Porque no lo aclara. es 6 años ciudadano de la nación. O sea, podés ser extranjero, pero tenés que tener la ciudadanía durante 6 años. ¿Está bien? Ok. Sí, sí, ahí me quedó más claro. Gracias. Sí, Florencia. No, yo me quedé con lo que había preguntado, creo que fue Agustina, me había resonado que lo había leído en uno de los textos, ese problema de ser diputado, que ahora que lo encontré, me parece, era algo así como la discusión entre que decía ser diputado y el otro decía ser elegido senador. ¿No era algo así el conflicto que había? Que o sea, como que decía, acá dice que al final se decidió como que se puede elegirse a una persona menor de 25 años, creo que era, para ser diputado, pero no podía ejercerlo hasta que cumpla los 25 años. Bien, está bien la pregunta. La discusión respecto de la edad es así. Cuando la Constitución está redactada de forma distinta, cuando habla de los requisitos para senador y los requisitos para diputados. Cuando vamos a los requisitos para diputados, dice, para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de 25 años. Eso lo que permite es una lectura respecto de que cuando asumís como diputado tenés que tener 25 años, pero no cuando te postulás o sos elegido. Esa es una lectura posible del artículo. Entonces, como dice, para ser diputado, bueno, si suponete, la elección es en octubre, como son acá, y yo cumplo en noviembre, y yo asumo el 10 de diciembre, bueno, yo puedo, porque cumplo antes de empezar a ser diputado. ¿Se entiende cuál es la posible interpretación de este artículo? Bien. Estamos hablando igual de días. Hay varios casos de diputados con menos de 25 años que cumplieron los 25 años antes o el mismo día, o que hay algunos casos, Joaquín P. González, me lo recuerdo, hay algunos viejos casos en general son casos viejos, ahora se podría dar nuevos, ¿está bien? Por la irrupción de la juventud y que se empieza a votar a los 16, pero en general son casos viejos por esta razón etaria que yo les digo, de la expectativa de vida. O sea, a los 23, 24 años, ya eras abogado, ya eras todo un... Hoy a los 23, 24 años quizás todavía no te recibiste, estás todavía estudiando, entonces la vida era más corta, entonces era más normal. Hoy a los 23 años quizás es raro que alguna persona esté pensando en ser diputada. Estás más en la tuya y después veremos, qué sé yo, pero se podría dar, y habría que ver también si este requisito de los 25 años tiene sentido o sería mejor modificarlo en una futura reforma, porque nosotros le damos la posibilidad de elegir desde los 16, pero no podés ser elegido hasta los 25. Esto puede tener algún sentido de requerir, bueno, alguna madurez, alguna experiencia mayor, pero también tenemos la Convención Americana que dice que por edad no podemos distinguir, con lo cual tenemos que tener muy buenas razones para distinguir por edad. ¿Se acuerdan? Cuando hay una categoría sospechosa, el escrutinio es estricto y se requiere un interés estatal, urgente, inmediato. Bueno, ¿hay ese interés o no hay? Es una discusión, y como somos abogados estamos para discutir esas cosas, no para aceptarlas. ¿Está bien? El Senado, esperen que siempre tengo problemas con el compartir pantalla. El Senado, como vimos recién, el requisito es ser para ser elegido senador, con lo cual esta redacción parecería indicar que cuando es la votación, cuando te presentás a ser elegido, ya tenés que tener los 30 años. Esa es la diferencia posible de interpretación. Creo que te referías a eso, Florencia, ¿no es cierto? Sí, es que me acordaba de haberlo leído en uno de los textos Sí, y no podía encontrar exactamente dónde estaba. Muy bien. Bueno,
Duración y renovación de senadores, cada 6 años, de vuelta, más tiempo. Son reelegibles también indefinidamente. Tuvimos el caso de un senador que falleció siendo senador y fue reelegido forever, además utilizando ese nombramiento para evitar cumplir con sus acciones frente a la justicia y cumplir las condenas impuestas por ejemplo, nada más que nada menos que hacer volar una ciudad para esconder un contrabando de armas, ¿está bien? Y así matar a un montón de gente. Con la complicidad de todos los partidos políticos que han gobernado desde el 99 en adelante. Bien, son reelegibles indefinidamente, se renuevan por tercios, cada 2 años, y eso hace que el Senado también sea como una... a diferencia de diputados, Senado, los 2 tercios es algunas provincias 2 años, otras provincias 2 años, porque no hay forma de respetarlo de 2 candidatos por la mayoría y 1 por la primera minoría si lo parcializás. No podés elegir un senador cada 2 años de la provincia porque no podés cumplir con los 2 y 1, con lo cual la forma de renovación de la Cámara es que algunas provincias es en 1 año, otras provincias el otro, y otras provincias el otro. Por esto en esta elección se eligieron en algunas provincias y en otras no. La presidencia del Senado. Acá hay una relación con el Poder Ejecutivo. El presidente del Senado es el vicepresidente de la Nación, en este caso la vicepresidenta de la Nación, que es la doctora Cristina Fernández de Kirchner, y tiene voto, no tiene voto en principio para decidir, pero sí tiene voto en caso de empate, el famoso voto no positivo de Cobos en el 2008 fue, ¿no? Sí, 2008, en donde, bueno, el vicepresidente desempata. Si alguna vez le toca esa función, por lo menos voten por la afirmativa, también tengan por lo menos la mínima valentía de decir voto por algo, y así es más claro. Bueno, y el Senado nombrará un presidente provisorio cuando esté en ausencia del presidente, ¿está bien? O cuando el presidente, cuando la vicepresidenta no haya vicepresidente. Por ejemplo, en la época de la Rúa, cuando Chacho Álvarez renunció, Macri, aunque no crean, tenía vicepresidenta, o cuando el vicepresidente o la vicepresidenta esté en funciones de presidente, ahí hay un presidente provisional del Senado, que es un senador que ocupa la presidencia del Senado. Y ese es un problema, a su vez, para el partido que pone el presidente del Senado, porque pierde un voto. ¿Está bien? Porque el presidente del Senado no vota. Por la ley de acefalía, no por la Constitución, el presidente del Senado está en línea sucesoria del presidente en caso de acefalía. Por eso es un cargo importante. ¿Está bien? ¿Quién es el presidente provisional del Senado? Tuvimos un presidente provisional del Senado que cumplió las funciones de presidente de la Nación, fue el mejor presidente de la historia, que duró 12 horas entre la asunción entre el fin de Cristina Fernández de Kirchner y la asunción de Macri. Durante esas 12 horas fue presidente, si mal no recuerdo, Pinedo, ¿no? ¿Fue Pinedo? Sí, Pinedo fue. No devaluó, no reprimió, no tomó un empréstito con el Fondo Monetario Internacional. Esas 12 horas fueron gloriosas, fue la mejor presidencia de la historia. Y en ese caso, por ejemplo, el presidente provisional del Senado ocupó el cargo del presidente por 12 horas. ¿Está bien? Todo por no querer asumir a las 12 de la noche o no querer ponerse de acuerdo a qué hora se pasaba en el mando. Bien. Atribuciones exclusivas ya las vimos. Juicio político. Muy bien. Bien. El Senado juzga ante la acusación de la Cámara de Diputados. La declaración de culpabilidad es por 2/3 partes de los miembros presentes. Obviamente tiene que tener quórum. Después vamos a ver todo el tema de quórum. El efecto es la destitución del acusado y declararle incapaz de ocupar empleos de la nación.
no va a la cárcel el culpable del juicio político, porque es un juicio político, no es un juicio donde se determina su culpabilidad penal por algún hecho. Y el destituido, obviamente, queda sujeto a acusación, juicio y castigo por los tribunales ordinarios. Además, te soltaron la manito, hacete cargo de tus asuntos cuando te declaran el juicio político. Es muy extraño que esta institución tenga viabilidad, porque para hacerlo, el partido del presidente, por ejemplo, para el caso del presidente, tiene que perder la mayoría en diputados, perder la mayoría en senadores, y ni siquiera llegar a tener un tercio para obstruir la acusación, o en este caso la declaración de culpabilidad. Con lo cual es muy difícil, tiene que haber una crisis política tal de que el propio partido le suelte la mano al presidente en este caso. Es más viable cuando es contra un juez de la Corte, que fueron los últimos casos de juicio político que hubo, a los jueces de la Corte de Méndez, ¿está bien? En 2003, 2004, 2005. A su vez, un efecto importante de la condena en juicio político es que perdés el derecho a jubilación. Por eso ven tantos jueces que renuncian antes de el fallo del juicio político o del jury de enjuiciamiento, porque es mejor renunciar y llevarse la jubilación. Imagínense que una jubilación no baja de 500 lucas por mes, que quedarse a defender su probidad y su inocencia y perder, y te quedas, tenés que ir a laburar, después nadie quiere laburar. Bueno, bien. Asamblea Legislativa. ¿Cuándo el Congreso se reúne en Asamblea Legislativa? Bueno, sesiona cuando la Constitución, una ley o una resolución de las dos cámaras lo dispone así. La primera sesión del Congreso de toda la historia fue con ambas cámaras reunidas, el 22 de octubre de 1854, en una iglesia, se reunieron. Y asistieron 14 senadores y 20 diputados, y la presidió el vicepresidente de la Confederación Argentina en aquella época. Bien, se lo convoca. ¿Cuándo hay Asamblea Legislativa? Cuando el presidente de la Nación hace apertura de sesiones. ¿Vieron todos los 1 de marzo que el presidente de turno va al Congreso y habla y dice lo que supuestamente va a hacer, que quizás lo más seguro es que no haga nada de todo lo que dijo? Y entonces va todo el mundo. Bueno, los jueces de la Corte, bueno, eso es una Asamblea Legislativa. Se reúne la Asamblea Legislativa para escuchar lo que vaya a decir. Hay veces que van a escuchar algo que vale la pena escuchar, otras que no, bueno, que se pasa. Muy bien, el Congreso reunido en Asamblea suma los sufragios emitidos por el electorado, ¿está bien? O sea, se reúne para proclamar la fórmula que es electa presidente y vicepresidente. O sea, los resultados se van por el colegio electoral, se cuentan, y eso después tiene una resolución de la Asamblea Legislativa del Congreso que se reúne y dice, bueno, declaramos ganador a Mauricio Macri, declaramos ganador a Alberto Fernández, declaramos ganador al que venga en 2023. Se reúne en Paraíso, por disposición del Código Electoral y del artículo 97 de la Constitución. También para tomarle juramento al asumir el presidente o presidente, vicepresidenta de la Nación. Cuando se otorga permiso al presidente para ausentarse del territorio de la Nación, lo cual no suele ocurrir. Imagínense que estas disposiciones son de 1853, entonces el presidente o la presidenta, nadie pensaba que iba a haber una presidenta en 1853, menos que iba a dejar de ser presidenta, le iban a tirar con todo y después iba a volver como vicepresidenta, eso no se lo imaginaba nadie, menos todavía. Algunos todavía no lo pueden digerir. Pero imagínense que el presidente, en ese caso, se iba en barco a Inglaterra, a Brasil, qué sé yo, donde coño se iba, y no es que lo llamaban por teléfono al celu y le decían, che, tenemos este problema, ¿cómo llegas una carta a un barco que está en alta mar? Entonces, bueno, para que pase eso, la idea era que la Asamblea Legislativa autoriza al presidente a irse, porque era peligroso irse, no es que era... Y además, después había problemas graves de comunicación.
Bien. Y también cuando se admiten o desechan los motivos de la renuncia del presidente y se declara a proceder a una nueva elección. O sea, cuando, por ejemplo, cuando el 20 de diciembre del 2001 el pueblo argentino echó a De la Rúa, después de decretar el estado de sitio, tuvo que reunirse la Asamblea Legislativa, no había vicepresidente, asumió el presidente provisional del Senado, Puerta creo que era en ese momento, y la Asamblea Legislativa se reunió para elegir un presidente, eligieron a Adolfo Rodríguez Sá, fue presidente por unos días, bueno, después se tuvieron que reunir de vuelta, bueno, hubo varios presidentes, hubo 4 o 5 presidentes en 2 semanas más o menos, hasta que la Asamblea Legislativa designó a Eduardo Duhalde, que fue presidente hasta el 2003, cuando fue electo presidente Néstor Kirchner. Entonces, en esos casos, para admitir o no la renuncia del presidente y para elegir uno nuevo, se reúne la Asamblea Legislativa. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todas estas cosas para mí son, porque yo soy de esa época, qué sé yo, del 2001, estaba en la plaza tirando piedra, pero para ustedes es ciencia ficción, qué sé yo, no. El 2001, qué sé yo, salió campeón San Lorenzo de la Mercosur, también fue muy importante. Bien. Disposiciones comunes a ambas cámaras. ¿Cómo son las sesiones? Bien, primero, para sesionar, fuera de esos casos de asamblea legislativa, las cámaras actúan por separado. ¿Está bien? Esto, ¿se acuerdan que el tema de asamblea legislativa, y es una pregunta para el final, si la reforma constitucional se puede declarar por asamblea legislativa o cómo tienen que actuar las cámaras? Se los dejo para su criterio, presten atención a ver qué les parece. Pero en principio las cámaras se reúnen por separado y simultáneamente. Las sesiones se dividen en distintas formas. Ahora, de hecho, hoy creo que salió que el presidente va a prorrogar las sesiones. Las sesiones en principio son ordinarias o extraordinarias. Se rompieron el mate, ¿no? Para el nombre de las sesiones. Las ordinarias son las que siempre el Congreso tiene que estar abierto. Después del 94 se amplió ese plazo desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. El Congreso tiene que estar en funcionamiento. Ese 1 de marzo el Congreso se reúne en la Asamblea Legislativa para escuchar al presidente, y el 30 de noviembre termina la actuación del Congreso. Salvo que se prorroguen las sesiones ordinarias, como parece que va a pasar hasta el 30 de diciembre, o sea, un mes más, o el presidente convoque a extraordinarias. La prórroga, la Constitución habla de que sea prorrogada por el presidente, ahí mostrando también el cariz presidencialista de la Constitución, y hay ahí una duda que Gargaleras también se plantea, de si el Congreso mismo puede prorrogar sus sesiones o no. Esa es una duda de interpretación de la Constitución. Y la diferencia entre extraordinarias y prórroga es el temario. La prórroga de ordinarias siguen siendo ordinarias, y en las ordinarias el temario lo deciden los propios diputados y senadores. En las extraordinarias el temario lo impone el presidente. Cuando el presidente convoca extraordinarias, le dice al Congreso, miren, los convoco porque hay que discutir algo importante, que no puede esperar al próximo periodo de sesiones, y yo tengo este problema, quiero que discutan esto, necesito que discutan esto. Entonces, la extraordinaria le da poder al presidente de elegir los temas. Si prorroga, le está diciendo al Congreso, ustedes decidan qué temas. ¿Está bien? Por eso se habla de que si el presidente ahora prorroga las ordinarias, hace un gesto a la oposición como para poner una agenda abierta, que distinto es si es una extraordinaria que te mando el tema y vos tenés que decidir el tema que yo te mando. Bien. Juez de la elección, derechos y títulos. Esto quiere decir que cada cámara, ¿qué hace cada cámara con los diputados y senadores electos? Porque no termina todo cuando se es electo diputado. Todavía hay un paso, que es que la Cámara te tiene que aceptar como miembro, te tiene que aceptar el título de diputado, de diputada, de senador o senadora.
y la Cámara puede no aceptarte el título. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice la Constitución? Que cada Cámara es juez de la elección, derechos y títulos de su miembro en cuanto a validez. Por ejemplo, la Cámara podría decir, no, su elección es inválida porque fue fraudulenta, no fue válidamente elegido. ¿Está bien? Esto depende del reglamento de cada Cámara, se decide en las sesiones preparatorias, siempre antes de las sesiones cuando está el traspaso, hay unas sesiones que se llaman preparatorias donde se deciden estas cosas, también se toman juramentos a los miembros, se puede impugnar a los miembros de la Cámara o que ingresan, y entonces la razón para impugnar durante esas sesiones preparatorias a los miembros nuevos es la falta de requisitos para ocupar el cargo, la irregularidad en el proceso electoral. Por ejemplo, no tiene los 25 años, o no tiene los años de residencia, o no es natural, ¿bien? O la elección fue fraudulenta. ¿Me siguen hasta acá? Esto es todo un temón. Ahora vamos a ver un caso concreto, que es el de Bussi, un ex represor responsable de miles de desapariciones en Tucumán, que fue elegido diputado nacional. ¿Está bien? Profe, yo tengo una consulta. Ahí no hay bastante tensión con el hecho de la democracia, porque acá está muy en juego el hecho de por qué unos senadores sentados van a poder decidir sobre una elección que hizo el pueblo. Porque, por ejemplo, pensar que el pueblo haya hecho una elección y que haya sido correcta y que haya cumplido con todos los términos, pero la Cámara por algún motivo dice que no. Ahí yo encuentro dos intereses súper chocados, no sé si puede pasar. Ahí, ¿qué pasaría? Por ejemplo, la Cámara dice, no, la verdad vos no podés, ¿qué se vuelve a elección o cómo se resuelve eso? En general lo que ocurre es que se judicializa el tema. Entonces, el diputado, el senador que no es aceptado, plantea su tema ante la Corte Suprema, del Poder Judicial. Y ahí se resuelve. Ahora vamos a ver cómo ocurrió en el caso Bussi, que también está el caso Patti. Son casos donde se discutió eso. Ahora los vamos a ver en profundidad y vamos a ver la tensión ahí entre la democracia y estas reglas de los requisitos, pero en principio la Constitución habilita por incumplimiento de requisitos y por fraude o invalidez en el proceso electoral. Vamos a ver dos fallos, vamos a ver ahora, el fallo Bussi lo vamos a ver más en profundidad. Uno que es relevante, ya en fallos 2, para que se den cuenta, 1866, y el caso más último, más recordado, el de Provincia del Chaco, en donde la Corte venía con su histórica jurisprudencia. La histórica jurisprudencia de la Corte sobre esto es que estas facultades para aceptar o rechazar a un miembro electo son constitucionalmente privativas y están excluidas del control judicial. Con lo cual, si el Congreso, si a vos te eligen diputada por la provincia de la cual vivís, con el 100% de los votos, Lucila, y la Cámara de Diputados no te acepta por alguna razón, la jurisprudencia histórica de la Corte hasta 1998 era que ese era un tema privativo de la Cámara, llorar a la Iglesia. Esa era la respuesta que te daba la Corte. Esa jurisprudencia cambia en el caso Bussi y en el caso Patti, del 2007 y 2006, en donde la Corte resolvió que la Cámara, como juez, no puede agregar nuevos requisitos que la Constitución no contempla. El único juez de la idoneidad es el pueblo. ¿Qué pasó en Bussi? ¿Se entiende qué resolvió la Corte en Bussi y en Patti? Dijo, la Cámara no puede agregar requisitos, solo puede revotar candidatos por los requisitos que están. No cumplir requisitos o invalidez del proceso. No puede agregar nuevos. El único juez de la idoneidad es el pueblo. ¿Por qué? Porque cuando Bussi es electo diputado nacional en la provincia de Tucumán, Bussi todavía no estaba siendo juzgado por ser responsable de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Tucumán. Bussi estuvo a cargo de lo que se llamó el Operativo Independencia,
de aniquilamiento de la subversión en Tucumán en 1975, durante la presidencia de Isabel Martínez de Perón, que hubo ahí un derrocamiento medio durante la mandaron a Ascochinga durante un tiempo y asumió el poder Rucauf con Luder y dictaron el decreto de aniquilamiento de la subversión. Bussi había participado de eso y luego había sido el gobernador militar de la provincia de Tucumán. La provincia de Tucumán, los crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Tucumán son conocidos, aberrantes y están siendo juzgados todavía. En ese momento Bussi todavía no había sido condenado como responsable de esos crímenes. El proceso de justicia recién se iniciaba, la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final habían sido hacía pocos años, y estaba todavía iniciándose todo el proceso. Entonces es elegido diputado, y la Cámara de Diputados le rechaza el título, bajo el argumento de que no tenía idoneidad moral para asumir como diputado nacional de un sistema democrático por sus crímenes contra la humanidad durante la última dictadura militar. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguien sabía quién era Bussi? Yo creo que lo vi en el CBC, pero no me acuerdo. Bueno. De hecho, ahora salió que Javier Milei había trabajado para él, ¿no? Exacto. Casualidad de la vida. Bueno. Entonces, ¿qué hizo Bussi? Bussi recurrió al Poder Judicial y dijo, miren, a mí me dijeron lo que dice Lucila. Además, yo todavía no fui juzgado. O sea, estoy siendo juzgado, pero no he sido condenado. Con lo cual, si soy idóneo o no soy idóneo, eso no puede ser objeto de decisión por parte de la Cámara de Diputados. ¿Qué hizo la Corte en el caso? Y para que ustedes entiendan también cómo funciona nuestro sistema judicial y político. Esto fue cuando Bussi fue electo y quería asumir. La Corte dicta 3 fallos en la causa Bussi. Hubo 3 veces que la causa llegó hasta la Corte. En un caso entendió que el caso era justiciable. En otro caso decidió, ya no me acuerdo qué cosa intermedia. Una vez que el mandato de Bussi había vencido, con lo cual ya no podía asumir como diputado nacional, la Corte falla sobre el fondo y dice, bueno, si bien ya no sirve, porque Bussi ya no es diputado, venció su mandato, vamos a establecer de que el requisito de idoneidad no puede ser impuesto por la Cámara, por el Congreso. Ese requisito lo cumple, lo juzga el pueblo al momento de ser elegido. Pero la Corte, ¿me ven? ¿Me escuchan? ¿Se me trabó? A ver. Ahí volvimos. No sé hasta dónde me escucharon. ¿Hasta dónde me escucharon? Disculpen. ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Ahí va, sí, sí. ¿Hasta dónde me escucharon? Antes que se corte. El mandato había vencido y la Corte Bien. falla y ahí quedaste. Exacto. La Corte espera a que el mandato de Bussi termine para cambiar su jurisprudencia y establecer de que este tema es justiciable, y que ya lo había dicho, y que el requisito de idoneidad que había utilizado la Cámara de Diputados para rechazarle el título no era posible de ser utilizado porque no era un requisito que estuviera establecido en la Constitución, y que ese requisito respecto a la idoneidad lo meditaba el pueblo al votar. Era el pueblo el que resolvía si su representante era idóneo moralmente o no. ¿Me siguen hasta acá?
Con lo cual, la Corte, en esta contradicción que bien vio Lucila, le da la derecha a la democracia, la elección del pueblo a sus representantes. Ahora, también tengan en cuenta estos manejos respecto de los tiempos y de cómo se resuelven las cosas, en donde Bussi jamás asumió, por más que el fallo le dio la razón. Iba a decir algo más y se me pasó, pero seguramente después lo voy a decir. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto podemos dar una clase de Bussi y de Patti, también, pero bueno, lo vemos muy resumidamente, muy abuelo de paja. ¿Alguien le hace algún ruido, alguna duda, pregunta? Yo tengo una pregunta, no entendí que entonces nunca asumió. No entendí eso, porque había entendido que había asumido y que cuando el mandato terminó, ahí es que falló la Corte. Nunca asumió porque la Cámara de Diputados se negó a tomarle juramento, no le dio su banca. Él recurrió al Poder Judicial y el Poder Judicial, la Corte hizo tramitar la causa durante 4 años y una vez que venció el mandato de Bussi, dictó la sentencia definitiva dándole la razón a Bussi. Lo que pasa es que esa sentencia era impracticable porque ya había fenecido su mandato y esa banca ya era de otra persona que había sido electa en otra elección. Con lo cual le dieron la razón, pero nunca asumió, no le permitieron asumir. ¿Está bien? Lo relevante del fallo, también de esa anécdota histórica, pero que también es relevante que la conozcan para que ustedes vean cómo funciona en la realidad, esto que después se lee en el papel, es este cambio de jurisprudencia de la Corte en donde estableció que no se pueden sumar requisitos, y el de idoneidad moral es uno de ellos. En un caso súper difícil y súper discutido, porque estamos hablando de una persona que había sido responsable de crímenes contra la humanidad, no era simplemente, que de hecho después fue condenado, era Vox Populi que había sido responsable, se lo responsabiliza de más de 5.000 desapariciones forzadas, ¿sabes? O sea, no estamos hablando de alguien que no te gusta simplemente, ¿está bien? Y esto, átenlo a las discusiones que lo vimos de libertad de expresión y del caso Menem, el caso Fontevecchia, ¿se acuerdan? Cuando se discutía si el hecho de que Menem tuviera un hijo extramatrimonial no reconocido era o no de interés público o era o no de interés privado. Entonces, si efectivamente el pueblo es el único juez de la idoneidad moral de los candidatos, esos temas que hacen a la idoneidad moral de los candidatos son de interés público. Entonces, porque si la población no sabe respecto de esos temas y es el único juez de eso, bueno, no puede juzgar eso, con lo cual, ¿quién lo juzga? Entonces, si no hay una gran protección a la libertad de expresión respecto de los candidatos, respecto de temas que en principio hasta podrían ser de la vida privada de los candidatos, pero que pueden tener relevancia pública, porque son candidatos electos, ni siquiera son funcionarios, son personas que uno les cree, porque cuando uno vota a alguien es que le está depositando confianza, les cree. Bueno, si el tipo es un mentiroso en su vida privada, bueno, puede ser que a mí quizás lo voto igual, pero me interesa saberlo. Si hay alguien, si no reconoce a sus hijos, me interesa saberlo. Me interesa saber si voy a tener un presidente que no se hace cargo de un hijo o una hija que es suyo. ¿Se entiende? No es un tema de su vida privada. Sí. Y en este caso de que hablábamos recién de Bussi, en este caso no debería haber tomado la decisión la Corte, porque por más que nosotros tengamos, como el pueblo tenga la decisión de votar a alguien, si es moralmente o no elegido para ser diputado o senador, por ejemplo, si hoy se presentaba, ¿no? Y presentaba una campaña excelente y yo le creía, pero no conocía esta historia de los miles de desaparecidos, ¿entendés? Yo lo votaba por lo que hoy presentaba. En ese caso, no debería, o sea, intervenir ahí la Corte y decir, no, bueno, pará, acá hubo algo que pasó a nivel público, digamos, porque no fue en su ámbito privado, o sea, desaparecieron un montón de gente, no deberían ni permitirle postularse, no debería un poco ser, o sea, si bien juega un poco en contra de esto de, bueno, nosotros decidimos quién sí, quién no,
se fue esto que hay mucha gente que quizás no conoce la historia, entonces se ve como medio encontrado eso también un poco. Bien, el tema es así, a ver, no es que es así, pero un primer problema del caso Bussi y el caso Patti, que vos bien lo marcás, es no debieron permitirse de ser candidatos en todo caso. O sea, porque hay un control previo de los candidatos. Mínimo, pero hay un control previo. Entonces, se podría haber impugnado esa candidatura. No se hizo. Entonces, el sistema habilitó que esa persona se presente, con lo cual, si la habilitaron para que se presente y es elegida, ¿por qué no la dejan asumir? Y a su vez Bussi tenía a su favor que no había sido declarado culpable todavía de esos crímenes, ni siquiera en primera instancia. ¿Está bien? O sea, ¿por qué no había sido encontrado culpable? Porque no se lo había podido juzgar, porque se había decretado la nulidad, las leyes de obediencia debida y punto final, y se impidió el juzgamiento, y después se indultó a todos los responsables, y se impidió el juzgamiento de esos crímenes, con lo cual tampoco es que Bussi no había sido condenado porque nunca se habían encontrado pruebas, sino porque no había dónde llevar esas pruebas, ¿está bien? Porque los tribunales no juzgaban a esas personas hasta que en el 2013 tomó la decisión de anular esas decisiones, que la Corte avaló en 3 casos, Simón, Videla y Maceo, y Ana Silvia Clavel, en donde la Corte, en Ana Silvia Clavel no, pero sirvió la fundamentación, la nulidad de los indultos, de las desobediencias y punto final. Pero hay una tensión ahí entre, bueno, qué sé yo, ahora se podría dar con alguno de los candidatos que fue elegido ahora. ¿Por qué no se lo va a permitir si se le permitió ser candidato y luego fue electo? Bueno, tiene que tener su lugar en la Cámara. Para eso se lo eligió y para eso la Cámara busca ser plural. El caso Patti y el caso Bussi pusieron al rojo vivo esa contradicción porque no eran solo temas de idoneidad moral, sino que eran criminales de crímenes gravísimos que no habían sido condenados porque no habían podido ser juzgados, no porque por otra razón. No era que no se conocían. ¿Está bien? De hecho, Bussi fue gobernador de la provincia de Tucumán. Bien. Pero lo que más me interesa es que se queden con la discusión jurídica, que la entiendan y entiendan cómo funciona en la práctica eso. Bueno, ¿pasamos o alguien quiere decir algo más? Fausto, ¿vos querías decir algo? Te veo con ganas de decir algo, ¿no? Bueno, cosa mía. Bien, el quórum. Habrán escuchado esto del quórum. ¿Qué coño es el quórum? ¿Alguien sabe qué es el quórum? ¿No es la mayoría que se requiere para sesionar, para arrancar la sesión? ¿Quién dijo eso? ¿Quién habló? Perdón. ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿O me fui? Me fui, ¿no? Tengo esos lapsus, que me voy. ¿Quién dijo? ¿Quién fue la que habló? Estuvo muy bien. Camila. Bien, Camila, sí, está muy bien. Es exactamente eso. El quórum es en los cuerpos colegiados, para que se considere reunido ese cuerpo colegiado, para que ese cuerpo colegiado exista y pueda tomar una decisión, en general tiene un requisito mínimo, que es que se junten determinada cantidad de los que son parte de ese cuerpo colegiado. En este caso, son 257 diputados, entonces se dice, bueno, cuando se junte determinada cantidad de diputados, bueno, la Cámara de Diputados se considera reunida. Esa cantidad de diputados necesaria, que puede ser también, no sé si alguno participó alguna vez, una asamblea de consorcio. O sea, la asamblea de consorcio se considera que puede empezar a funcionar cuando hay más de la mitad de los propietarios o gente con mandato para tomar decisiones. Si no se junta esa cantidad de gente, no podemos tomar la decisión. ¿Tá? A esa cantidad de personas, de integrantes, se le llama quórum.
¿Por qué se llama quórum? No tengo la menor idea. Bien, entonces, ¿qué dice la Constitución? Que ninguna de las cámaras entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros. O sea, el quórum de las cámaras es la mayoría absoluta. Ahora se discutió mucho. ¿De vuelta me fui? ¿Estoy o no estoy? No estoy. A ver. Ahí está. Bueno, cerramos con quórum y vamos a hacer un break a ver si podemos estabilizar la conexión de internet y no pasa esto. Habrán visto en la elección que se discutió, bueno, perdió el quórum. Bueno, para que se puedan reunir cualquiera de las dos cámaras, necesita tener la mayoría absoluta de sus miembros. O sea, si no hay la mayoría absoluta de sus miembros, la Cámara no se considera reunida. Y esto se entiende de diferente forma, aunque funcione igual, está redactado distinto en cada reglamento. El reglamento de diputados dice cuando los miembros presentes superen a los miembros ausentes. Eso quiere decir que tiene que haber más personas sentadas en sus bancas de las bancas vacías. Cuando pasa eso, hay quórum. En senadores, el reglamento de Senado habla de mayoría absoluta del número constitucional de senadores. Y esta es una diferencia, si quieren, terminológica que tiene algunos efectos. ¿Por qué? Que al final termina no siendo. Diputados es impar y senadores es par el número. Mayoría absoluta, depende cómo se lo tome, puede ser la mitad más uno, ¿está bien? Que es como se lo toma, o la mayor cantidad de personas presentes que ausentes. En los dos casos, para hacerla fácil, es la mitad más uno, es 129 en diputados y es 37 en senadores. ¿Está bien? Tiene que haber más presentes que ausentes. A eso se le llama mayoría absoluta. Muchas veces la oposición, la oposición o el oficialismo, para evitar que se trate un proyecto, no da quórum. Es una forma posible de participar en la discusión. Bueno, si querés que baje a discutir, no sé, discutamos también el tema que a mí me interesa, o no sé, no voy a aceptar la discusión en esos términos, no quiero discutir ese proyecto, entonces no bajan. Y estos están todos en general en sus despachos o afuera de la sala esperando a ver qué pasa. Si el que quiere tratar el proyecto logra el quórum, en general van todos a la sesión para tratar de influir en la votación y que salga o no salga el proyecto como quiera. ¿Está bien? Pero el quórum, dar o no dar quórum, es una herramienta legítima del juego legislativo, aunque también depende cómo se utilice, todo en su justa medida y armoniosamente, puede constituir también a veces abusos. ¿También? Pero en principio es una forma válida de participación. Bueno, si les parece hacemos un break, voy a ver de reiniciar internet para ver si esto mejora, y en 10 minutos volvemos, y media volvemos, ¿está bien? Cualquier cosa hacemos dos descansos.